más cerca lo ponemos más nervioso. De hecho, podemos preguntar ya. Ahí, acaba de caer. ¿Sí? Bueno, pues empezamos. Bien, yo soy Pepe Carvajosa. Yo voy a hablar en nombre en representación de los investigadores principales del estudio RIMEYEF. Voy a hablar de este registro internacional que nos va a aportar muchos datos a nivel de manejo de la fibrilación auricular en fase aguda de urgencias en España. Bueno, antes de nada quería agradecer por supuesto a la organización la invitación y bueno, quería decir que para mí es un honor compartir mesa con Vicente Bertomeu, que es una persona a la cual le tengo especial cariño. Bueno, el estudio RIMEYEF es un estudio, como he dicho, internacional. Se llevó a cabo en varios países y a nivel de España, en los otros países se llevó a cabo en los servicios de cardiología, unidades de arritmias, pero en España lo recogió el grupo de arritmias de la SEMES. Lógicamente hay un pequeño cambio en el protocolo, pero la verdad es que el cambio es mínimo y por supuesto nuestros pacientes forman parte de la base de datos global del estudio. Como todos sabéis, la fibrilación auricular es una enfermedad grave, ya han hablado un poquito de ella, a pesar de lo que muchos piensen, y de prevalencia creciente con un elevado coste y un grave impacto sobre la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, es imprescindible conocer los resultados y las características del proceso de atención a estos pacientes para mejorar la atención a los mismos. Me voy a centrar solamente en lo que son los objetivos y resultados en España. En España el objetivo primario fue describir el patrón de manejo de la fibrilación auricular en la fase aguda de la población que acude a nuestros servicios de urgencias y se plantearon una serie de objetivos secundarios, que fue documentar las características de los pacientes en fase aguda que acuden a nuestros hospitales, prestando especial atención a las enfermedades cardíacas subyacentes y comorbilidades, describir la prevalencia que tienen los diferentes tipos de fibrilación auricular, proporcionar un examen detallado de las pautas de tratamiento que hacemos en los servicios de urgencias, documentar la tasa de éxito de los diferentes procedimientos de cardioversión, estimar la utilización de recursos médicos y costes económicos en la medida de lo posible, y algo que yo creo que tiene especial atención, especial importancia, como es describir el tratamiento anticoagulante que hacemos siguiendo ya las guías del Charles Basque. En cuanto a la metodología, como he dicho, es un registro internacional multicéntrico, llevado a cabo en 10 países: Australia, Brasil y Francia, Alemania, Italia y Holanda, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido. Participaron 200 centros y se reclutó un total de 4.300 pacientes a través de un año que duró el estudio, aunque en España fue un poco de otra manera. Es un estudio observacional, multicéntrico y multinacional, con un diseño prospectivo y una revisión retrospectiva de ciertas variables. La fuente de datos fue básicamente los datos que se recogieron en la propia entrevista en urgencias, pero también de forma retrospectiva a través de la historia clínica. Se monitorizaron el 100% de los datos y en cuanto al tamaño de muestra, pues tampoco había una justificación de ningún tamaño muestral predeterminado, porque estamos hablando de un registro. Participaron 52 hospitales españoles durante las 5 semanas que duró el registro. Este es un poco el organigrama. En un primer momento, de los 52 centros, tal y como está previsto en las fechas previstas, solo participaron 28 centros. Hubo un cierto retraso por problema en las firmas de los contratos con las gerencias y los comités éticos de investigación de los hospitales. Y en una segunda oleada, ya después del verano, esto es bastante reciente, participaron el resto de los 24 centros que quedaban. El mapa por comunidades autónomas, fijaros como la Comunidad Autónoma de Madrid es el que más hospitales participó, con 11 hospitales, Cataluña y Andalucía 6 hospitales, País Vasco 5 hospitales y la Comunidad Valenciana con 4 hospitales. Este es el listado de hospitales que está a vuestra disposición si os interesa. En concreto, en la Comunidad Valenciana participó el Hospital General de Alicante, el Hospital Universitario San Juan, la Benya Baixa y el Hospital Universitario de la Fe. De los 52 centros que participaron, 33 de ellos recogieron entre 0 y 10 pacientes, para que os hagáis una idea de la prevalencia en estas 5 semanas, o por lo menos de los que se recogieron. En 13 centros se recogieron entre
10 y 20 pacientes, y en 6 centros más de 20 pacientes, básicamente según la presión asistencial de cada centro. El seguimiento del estudio se hizo mediante contacto telefónico. Los monitores del estudio tienen acceso al cuaderno de recogida de datos electrónico para poder detectar posibles inconsistencias, pero no pueden modificar los datos. Para modificar los datos tiene que ser el propio investigador el que lo realice. Se realizaron visitas monitorizadas presenciales a al menos una en cada hospital, y algunos sí lo requerían más. Y se monitorizó, como hemos dicho, el 100% de los datos. La población a estudio fue los pacientes con fibrilación auricular que acudían a urgencias, pacientes a los cuales en teoría se les podía cardiovertir, y eso es pacientes, por una parte, con una fibrilación auricular reciente de menos de 48 horas, y por otra parte, fibrilación auricular no permanente, pero con un bajo riesgo de embolismo, ahora veremos qué casos. El periodo de estudio en España tenía ciertas particularidades, como hemos comentado. Se recogió desde el ingreso de urgencias hasta el alta de urgencias, o bien si un paciente ingresaba al alta hospitalaria, y no se hizo la llamada a los 60 días. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años, paciente con diagnóstico de fibrilación auricular confirmada por electrocardiograma a su llegada a urgencias, paciente con fibrilación auricular de reciente comienzo, es decir, menos de 48 horas, o fibrilación auricular no permanente con bajo riesgo tromboembólico, aquellas que llevan más de 3 semanas con anticoagulación o una ecotrasesofágica negativa, y lógicamente que hayan firmado el consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron pacientes que ya se encuentran incluidos en el presente estudio, por ejemplo, un paciente con una fibrilación auricular paroxística que acuda 2 o 3 veces en este periodo de 5 semanas, solamente se le puede recoger una vez. Los pacientes que se encuentran participando en cualquier otro ensayo clínico también quedan excluidos, o pacientes con flúter auricular. El estudio recogió muchísimas variables, no me voy a detener en ellas, pero para que, por lo menos nombrarlas, pues variables en cuestión de criterios de selección, datos sociodemográficos, aquellas que aportaban información clínica, de peso, altura aproximada, tensión arterial, tratamientos previos al ingreso, si ya estaban anticoagulados, si tenían fármacos para control de frecuencia cardíaca, información acerca de la fibrilación auricular, cuáles eran los síntomas principales de los enfermos que nos consultan con fibrilación auricular, etc. Los procedimientos diagnósticos que utilizamos, analíticas, radiografías, ecocardiografías, etc. Qué pacientes se cardiovertían, cuantificarlos y ver qué métodos se utilizaba, tratamientos para el control de la frecuencia cardíaca, si se utilizan, si no se utilizan, cualquier otro procedimiento quirúrgico, ablaciones de catéter, implantaciones de marcapasos, etc. Y variables en cuanto a la evaluación al alta, pues datos generales al alta, si el paciente había fallecido o no había fallecido, dónde había ingresado, el estado al alta, si seguía en ritmo sinusal o no, las complicaciones que pudieran haber, tratamientos al alta, si se le había dado algún antiarrítmico al alta, etc. En cuanto a los métodos, pues hizo un análisis descriptivo para las variables cuantitativas que se presentan en forma de media y desviación estándar, y distribución de frecuencias para las variables cualitativas. En cuanto a las consideraciones éticas, el estudio fue aprobado por el CEIC de la Princesa de Madrid, y además los pacientes firmaron un consentimiento informado. Bueno, y vamos ya a lo que son los resultados, que es un poco lo que más nos interesa a todos. Los resultados que de momento tenemos, ya digo que el estudio es bastante reciente y todavía están analizando datos, pero los hemos agrupado en 7 ítems. El primero son las características sociodemográficas de los pacientes. El segundo, los datos clínicos basales, los datos sobre la fibrilación auricular, datos de tratamiento previo, procedimientos diagnósticos, tratamiento agudo de la fibrilación auricular y datos sobre el alta hospitalaria. Voy a resumir los más interesantes y voy a intentar no alargarme demasiado. Las características principales de nuestros pacientes: se incluyeron 592 pacientes con una edad media de 66 años y el 53% de ellos eran hombres. Esto va en consonancia con otros estudios. Las enfermedades cardiovasculares más frecuentes fueron la enfermedad valvular cardíaca, pero también la cardiopatía y la insuficiencia cardíaca crónica. Quizás es interesante decir que hay un 36% de pacientes que tenían una cardiopatía estructural. Bien, los factores de riesgo más frecuentes fueron la hipertensión, la hiperlipemia y la diabetes, y adelanto que esto hace que nuestros pacientes, en su mayoría, sean pacientes con un alto riesgo embólico. En torno a un 60% de los pacientes tenían un alto riesgo embólico
y hasta un 8% de pacientes un riesgo medio. El 96% de los pacientes vienen sintomáticos, vienen con algún síntoma, en su mayoría de veces palpitaciones, pero también mareo, dolor de pecho o disnea. Un 13% de ellos tenían síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva y la mayoría de ellos, un 86%, tenían una respuesta ventricular rápida, que se consideró más de 100 latidos por minuto. En cuanto a los tipos de fibrilación auricular que vemos, la más frecuente es que sea el primer episodio detectado, también fibrilaciones auriculares paroxísticas y en menor medida las persistentes. El 23% de nuestros pacientes tomaban ya algún anticoagulante, el 6% de los pacientes en los que era el primer episodio, por cualquier otro motivo, tan solo el 39% de los pacientes con una fibrilación auricular paroxística, o sea que existe también una infraprescripción de anticoagulantes a otros niveles asistenciales, y un 73% de fibrilación auricular persistente. El 28% de los pacientes tenían ya tratamiento para el control del ritmo, la frecuencia, en su mayoría beta bloqueantes, pero también nos encontramos con pacientes que llevan flecainida, amiodarona, digoxina o diltiazem. En cuanto a las pruebas utilizadas, la mayoría, lógicamente, radiografía de tórax y analíticas, pero también una cuarta parte de los pacientes se realizó ecocardiografía y ecos transesofágicas. Bien, en cuanto al tratamiento agudo, lo he dividido en dos partes, lo que es el control de la frecuencia cardíaca y lo que es la cardioversión farmacológica en función de si tienen o no cardiopatía estructural. Se intentó control de la frecuencia cardíaca tan solo en un 44% de los pacientes, a pesar de que hemos visto de que la mayoría de ellos, un 96%, vienen sintomáticos, vienen con algún síntoma, y la mayoría de las veces se hace con beta bloqueantes. En cuanto al control del ritmo, de los 592 pacientes en los que tenían una cardioversión planeada, de los que eran susceptibles de cardioversión, tan solo se planeó en el 81% de ellos y no se planeó en un 19%. No se planeó fundamentalmente por comorbilidades de los pacientes o por una edad avanzada. De los que sí que se planeó, realmente solo se intentó finalmente la cardioversión en un 67% del total, y en un 14% no se llegó a intentar, principalmente porque revierten ellos solo a ritmo sinusal. Bien, de estos 81% de los que en principio se planea la cardioversión, al final no se realiza, como hemos dicho, en un 14% porque revierten espontáneamente. Se realiza en una cardioversión farmacológica en el 58% de los pacientes, una cardioversión eléctrica tan solo en el 4% de los pacientes. Estamos a la cola de todos los países que aportaron datos en cuanto al número de cardioversiones eléctricas, y luego se realizó una cardioversión, primero farmacológica y tras el fracaso de esta, una eléctrica en un 5% de pacientes más. La efectividad farmacológica anda en torno a un 72%, y de la cardioversión eléctrica algo más, un 88,5%. Los fármacos antiarrítmicos utilizados, como no, la amiodarona, esto ya ha salido en otros estudios, en un 54% por vía oral. El tiempo en alcanzar el ritmo sinusal en función del fármaco utilizado en nuestros servicios, pues para la amiodarona fue de 7 horas, 1 hora y media para la flecainida intravenosa y 4 horas para la flecainida oral. Recordamos que un 36% de los pacientes tenían cardiopatía estructural. Se intentó cardiovertir, restaurar el ritmo sinusal al 58% de los pacientes con cardiopatía estructural, un 74% con amiodarona y un 16% de valientes con flecainida, a un 72% de los pacientes sin cardiopatía estructural, más o menos mitad y mitad amiodarona y flecainida. Y en cuanto a los resultados alta hospitalaria, vemos que la mayoría de nuestros pacientes les damos de alta a domicilio en un 77% de los casos, y el resto, un 23%, van fundamentalmente a los servicios de cardiología o medicina interna, y un pequeño porcentaje, 1,5% de pacientes que enferman. De los pacientes que se dan de alta, lo hacen en ritmo sinusal en un 75% de los casos. Al 65% de los pacientes se les prescribió al alta tratamiento antiarrítmico o para el control de la frecuencia. Solamente a menos de la mitad de los pacientes se les indicó al alta tratamiento anticoagulante. El 100% de los pacientes que ya venían anticoagulados, ahí no tomamos ninguna responsabilidad, tal como vienen les damos el alta,
pero solamente un 32% de los pacientes que no tenían anticoagulación previa al ingreso. Y fijaros, vuelvo a recordar que las tasas, la proporción de pacientes con un CHAS-2-VASc alto, con indicación clara de anticoagulación, está en torno a un 60% y media en torno a un 8%. Aquí vemos mejor cómo salen anticoagulados un 12,5% de pacientes con bajo riesgo, un 22% de pacientes con riesgo medio y menos de la mitad de los pacientes que deberían ir anticoagulados con riesgo alto. Al preguntarle a los médicos que participamos en el estudio cuál era la causa de este bajo índice de anticoagulación, pues en el 51% del porcentaje la opinión era que había un bajo riesgo para el paciente, es decir, que probablemente no estemos calculando bien los riesgos. Un 14% el riesgo de hemorragia era mayor que el beneficio y una contraindicación en un 2,5% de los pacientes. En cuanto a las estancias hospitalarias, que parece es un tema que está bastante de moda, pues la estancia total de los pacientes fue casi de 13 horas. Si hablamos según el fármaco empleado, de todos los pacientes con cardioversión farmacológica, no la eléctrica, solo la farmacológica, la media fue de 13 horas y media. Con amiodarona estuvieron 16 horas, con flecainida casi 8 horas y con propafenoda 14,2 horas. Los pacientes que definitivamente sí que se restauraba el ritmo sinusal, la media fue de casi 12 horas, 14 horas y media para amiodarona y 8,8 horas para la fleca y 12,2 para la propafenoda. Bien, y para acabar las conclusiones que sacamos, porque para eso están los registros, para sacarlo, conclusiones, las conclusiones que nosotros hemos sacado, así que los pacientes con fibrilación auricular de reciente comienzo acuden a nuestros servicios por causas relacionadas con la fibrilación auricular, vienen por palpitaciones, por mareos, por dolor de pecho, y que realmente realizamos pocas exploraciones complementarias específicas. La mayoría de nuestros pacientes vienen con una respuesta ventricular rápida, recordamos un 86% de pacientes, y por lo tanto serían elegibles para control de la frecuencia cardíaca. Es decir, nosotros, además de tratar la arritmia, tenemos la obligación de tratar los síntomas del paciente y de aliviarle los síntomas. Si vienen con una frecuencia alta que le está provocando síntomas, habrá que controlar esa frecuencia cardíaca. La elevada prevalencia de cardiopatía estructural en estos pacientes parece que es un factor decisivo en la selección, casi más que de la estrategia, del fármaco antiarrítmico que utilizamos. Bien, en la mayoría de los pacientes sí que se plantea la reversión al ritmo sinusal, pero en menos de la mitad de los pacientes se indica el control de frecuencia cardíaca o la tromboprofilaxis. Estas estrategias de manejo se realizan en los propios servicios de urgencia y asocian una moderada efectividad. Por una parte, hay una baja proporción de ingresos hospitalarios, yo creo que esto es muy bueno, pero por otra parte quizás la estancia en estos servicios es bastante prolongada. Por lo tanto, creemos que es necesario mejorar las estrategias de manejo de estos pacientes con procedimientos y con fármacos que mejoren su efectividad y que reduzcan los tiempos de estancia. Y en nuestra serie vemos que realizamos el control de frecuencia cardíaca fundamentalmente con metabloqueantes, el control del ritmo que se plantea en la mayoría de los pacientes, pero fundamentalmente con fármacos antiarrítmicos, muy poquito con cardioversión eléctrica, y esto hace que haya una efectividad mejorable, sobre todo porque usamos tasas bastante elevadas la amiodarona, que todos sabemos que es un fármaco poco efectivo en cuanto a la cardioversión de la fibrilación auricular y con poca rapidez de acción. El procedimiento más efectivo sigue siendo la cardioversión eléctrica y por lo tanto creemos que son necesarias iniciativas que logren incrementar la realización del control de la frecuencia y aumentar la efectividad y la rapidez de control de ritmo de nuestros pacientes. Para acabar las conclusiones, algo sobre la tromboprofilaxis. Fijaros que hemos visto que la mayoría de nuestros pacientes llegan con un alto riesgo embólico y que solo estamos anticoagulando a la mitad de ellos, menos de la mitad de ellos. El impacto que tienen los nuevos esquemas de estratificación a nivel de urgencia yo creo que es alto porque incrementa el número de pacientes que se beneficiarían de la anticoagulación y por lo tanto vemos que es necesario implementar estrategias que incrementen la prescripción de tromboprofilaxis a pacientes de alto y medio riesgo embólico para contribuir
a reducir la mortalidad y mejorar su calidad de vida. Nada más, solamente recordaros que bueno, se han hecho varias comunicaciones a congresos de este estudio, en concreto al de SEMES en junio de Murcia, en 2011, creo que incluso ganó el primer premio a comunicación oral, también al Congreso de la Sociedad Española de Cardiología en 2011, al Congreso de ISPOR en 2011, y que está en desarrollo un manuscrito con los principales resultados pendiente de publicación. Nada más y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería empezar agradeciendo a la organización la invitación, especialmente por compartir mesa con mi amigo López Garabajosa y a todos vosotros la presencia en la sala. Yo voy a hablaros de Bernacalán, que como sabéis es un fármaco antiarrítmico relativamente nuevo que está aprobado su uso comercial en España desde hace poco, ya se está empezando a introducir en los hospitales en nuestro medio, y vamos a hablar primero de Bernacalán y corrientes repolarizantes. Luego hablaremos de los ensayos clínicos, primero de la eficacia y luego de qué conceptos tenemos que tener claros de seguridad del fármaco cuando lo utilicemos, y finalmente terminaremos con unas conclusiones breves. Vamos a ver qué puede tener el Bernacalán que no tengan otros fármacos antiarrítmicos que ya tenemos en el mercado. Sabéis que el efecto antiarrítmico de la mayoría de fármacos consiste en la prolongación del potencial de acción, eso aumenta la refractariedad y hace a la célula menos excitable, y con eso tenemos menos arritmias. El problema de este mecanismo es que a nivel ventricular el aumento de la refractariedad nos hace que nos incremente el intervalo QT y esto nos predisponga a tener arritmias potencialmente malignas. Los fármacos antiarrítmicos actúan inhibiendo algunos de los canales iónicos a nivel de las células del corazón, y tenemos que saber que la mayoría de estos canales se comparten en células auriculares y ventriculares, y por ello suponemos que si tuviéramos algún fármaco antiarrítmico selectivo de los canales auriculares y menos selectivo de los canales ventriculares, podríamos tener un fármaco antiarrítmico igual de eficaz pero más seguro que los fármacos de los que disponemos actualmente. ¿Cómo funciona el Bernacalán? ¿Cuál es el mecanismo de acción del Bernacalán? El Bernacalán va a bloquear fundamentalmente canales de sodio y canales de potasio. Va a bloquear fundamentalmente canales de sodio y canales de potasio. ¿Por qué el bloqueo de los canales de sodio inducido por el Bernacalán puede ser más selectivo de las aurículas que de los ventrículos? Bien, vemos que tiene dos características fundamentales. La primera es que el bloqueo es frecuencia dependiente. Cuando la célula va más rápido se bloquea más, y cuando un paciente tiene una arritmia, como por ejemplo la fibrilación auricular, sabemos que la frecuencia media a la que van las aurículas está entre 300 y 600 latidos por minuto, mientras que los ventrículos normalmente rondan entre 120 y 160, de manera que esto nos va a hacer que la frecuencia cardíaca muy superior en las aurículas que en los ventrículos nos facilite una acción más selectiva de las aurículas. También el efecto aumenta con el potencial de acción transmembrana, y vemos como el potencial de acción es superior en las aurículas que en los ventrículos, especialmente cuando la aurícula está en fibrilación auricular, que no hay un tiempo suficiente para una repolarización adecuada y tenemos potenciales de reposo menos negativos en la aurícula que en los ventrículos. Por lo tanto, el mismo bloqueo de los canales del sodio, por las distintas condiciones de potencial de acción y de frecuencia de las células auriculares y ventriculares, va a tener efecto distinto en una estructura o en la otra. En cuanto al bloqueo de los canales del potasio, el bloqueo lo ejercemos fundamentalmente en los canales ITO, IK ultra rápido, IKR, IKS o IKCH. De estos hay dos, que son el IK ultra rápido y el IKCH, que como veis son canales muy selectivos de las aurículas. No tenemos estos canales, los tenemos en proporciones muy bajas a nivel ventricular.
ICA ultra rápido y ICA, el ICA acetilcolina dependiente son muy selectivos de las aurículas. El hito tiene mayor en la aurícula y en el ventrículo, y además tiene un efecto frecuencia dependiente, al igual que los canales del sodio nos van a hacer que tengamos mayor efecto a nivel auricular. Y además tenemos un bloqueo parcial del canal HL, que es un canal que está muy en relación con la prolongación del intervalo QT. Esto es algo que podría tener un potencial efecto arritmogénico, y por eso todos los ensayos clínicos, tanto en fase 1, 2, 3 y por último algunos ensayos que ya están en marcha en fase 4, tienen muy en cuenta la valoración de la seguridad en cuanto a la prolongación del intervalo QT y la aparición de arritmias ventriculares. Como hemos visto, lo del efecto frecuencia dependiente no es solamente una teoría, esto está demostrado. Si vemos en investigación animal en perros, estimulamos la aurícula a distintas frecuencias y vemos que con la misma dosis de fármaco producimos un cambio en el tiempo de evolución muy diferente. Vamos a pasar a la eficacia. Como vamos más de tiempo, vamos a saltarnos algunos estudios de farmacodinámica y vamos a centrarnos en los principales resultados de los estudios en fase 3, que serían el ACT1, ACT2, ACT3, ACT4 y por último el ABRO. Estos 5 ensayos clínicos son ensayos clínicos randomizados. Los 4 primeros están randomizados Bernacadan frente a placebo, y solamente el único, el ABRO, han randomizado Bernacadan frente a amiodarona. El esquema de utilización del Bernacadan es muy parecido en todos los estudios. Se da una primera dosis de 3 miligramos kilogramo de peso del paciente, que se da en 10 minutos. Luego se espera 15 minutos y si el paciente no ha pasado a ritmo sinusal, se da una nueva dosis de 2 miligramos kilogramo a pasar en 10 minutos también. Y se espera hasta 2 horas. Cuando han pasado 2 horas, si el paciente no está en ritmo sinusal, el médico que había incluido al paciente en el estudio tenía libertad para proponer al paciente una cardioversia eléctrica, utilizar otro fármaco antiarrítmico o dejarlo en fibrilación auricular permanente. Bueno, persistente. Vamos a ver los resultados de los estudios ACT1 y 3 en conjunto, porque son 2 estudios que tienen un diseño muy similar. De hecho, el protocolo del estudio es prácticamente igual. Se incluyeron 336 y 276 pacientes. En el ACT1 solamente pacientes con fibrilación auricular, aunque en el ACT3 ya se incluyó a pacientes con flúter además. Se analizaron se incluyeron pacientes que tenían fibrilación auricular de al menos 3 horas de duración y un máximo 45 días de duración. El objetivo primario era la cardioversión de fibrilación auricular a ritmo sinusal, y luego objetivos secundarios como el tiempo hasta la cardioversión, porcentaje de pacientes en ritmo sinusal después de 24 horas, y el porcentaje total de pacientes en ritmo sinusal al final del estudio. Vamos a ver los resultados de eficacia. Vemos que el ACT1 y el ACT3, como es de esperar, ya que son 2 estudios prácticamente iguales, tienen resultados muy similares. Las frecuencias de cardioversión en el grupo tratado con Bernacadan en torno al 50%, inferior al 5% en el grupo de placebo, en el ACT1, lo mismo en el ACT3. El tiempo, la mediana hasta la cardioversión, los pacientes tratados con Bernacadan, 11 minutos en el ACT1 y 8 minutos en el ACT3. Vemos que, aunque los resultados globales fueron del 37%, en el grupo de pacientes, en el primer grupo de pacientes, el grupo de pacientes que tenían una duración de la fibrilación auricular entre 3 horas y 7 días, es donde alcanzamos 51% de eficacia, y si vamos al grupo de larga duración entre 8 y 45 días, aunque seguimos teniendo diferencias importantes frente a placebo, la eficacia lógicamente baja mucho. El ensayo clínico ACT2 es un ensayo con un diseño en cuanto al manejo de pacientes en el brazo de Bernacadan parecido, pero este ensayo era en un contexto clínico distinto. Esto no era pacientes que llegaban a urgencias con fibrilación auricular, sino pacientes que tenían una fibrilación auricular en el contexto de un postoperatorio después de una cirugía cardíaca, ya sea valvular o coronaria. El protocolo, ya os digo, que es el mismo: 2 infusiones de 10 minutos separadas en 15 minutos, y 2 horas después el médico estaba para proponer al paciente otros tratamientos.
Se incluyó a 190 pacientes, todos ellos lógicamente tenían que tener un electrocardiograma previo a la cirugía en ritmo sinusal y tenían que desarrollar fibrilación auricular Holter al menos entre 3 y 48 horas después de la cirugía y un máximo de 7 días. Los objetivos eran similares a los del ensayo, los ensayos ACT1 y 3, y los resultados también muy parecidos: 45% de respondedores frente a el placebo, entre un 10 y un 15% de respuesta de paso a ritmo sinusal. El ensayo clínico ACT4, el último ensayo clínico de fase 3, del que tenemos datos que no está randomizado con otros fármacos, sino con placebo. Muy parecidos los resultados: 236 pacientes con fibrilación auricular, la mitad de estos pacientes pasaron a ritmo sinusal en menos de 2 horas. La mediana de la cardioversión fue muy rápida, tan solo 14 minutos de mediana a la cardioversión. De este ensayo tenemos un dato importante que ya lo hemos visto en los resultados de los demás estudios, pero aquí ya tenemos un análisis estadístico específico. Una curva GAM es una curva que nos valora cómo se comporta nuestra variable en el tiempo, y no solamente ver cómo es la eficacia de Bernacalán, sino cómo es la eficacia de Bernacalán en función de cuándo lo empieces a aplicar tú desde que el paciente tiene la arritmia. Y vemos que, como cualquier antiarrítmico, o incluso como la cardioversión eléctrica, cualquier acción que tú hagas en un paciente, conforme más tiempo tardes en quitarle la arritmia, menos eficaz vas a ser. ¿De acuerdo? La eficacia baja desde el minuto 0 y a partir de la primera semana la eficacia ya la tenemos en niveles relativamente bajos. Y de hecho ya veréis que las recomendaciones actuales de las guías son especialmente para pacientes entre 3 y 7 horas, entre 3 horas y 7 horas de duración de la fibrilación auricular. Vemos en conjunto todos estos estudios. Vemos como la eficacia es bastante consistente, ronda del 50% de cardioversión a ritmo sinusal de forma muy rápida, en menos de 2 horas todos estos pacientes, la mayoría en menos de 20 minutos. También datos similares para pacientes que tienen fibrilación auricular y que no han percibido la fibrilación auricular, aunque estos pacientes son más difíciles de randomizar porque es más difícil saber si cumplen o no el criterio de inclusión del tiempo que está haciendo en fibrilación auricular. Vamos a ver ahora resultados del estudio ABRO, que este probablemente sea el estudio más importante porque es el único estudio que ha randomizado Bernacalán a otro fármaco antiarrítmico. Y aunque todos sabemos, y lo ha comentado Pepe en la presentación de antes, que el Bernacalán, que la amiodarona es un fármaco con una eficacia muy limitada. Una eficacia muy limitada. Hoy en día, para sacar un fármaco adelante, yo creo que lo tienes que comparar con los fármacos que ya estamos utilizando, ¿no? Entonces, este fármaco este estudio mantiene el mismo esquema de empleo del Bernacalán, 2 perfusiones de 10 minutos cada una separadas en 15 minutos, pero en este caso lo han comparado con el empleo de amiodarona, también una dosis bastante habitual, 5 miligramos kilogramo a pasar en 1 hora, y posteriormente una infusión de 50 miligramos a pasar en 2 horas. Vemos que las características de los pacientes que están incluidos en este estudio son bastante representativas de lo que vemos en urgencias, bastante representativas de lo que se ha visto también precisamente en el estudio REYER, y vemos como un predominio de varones, una edad media de 63, 62, probablemente aquí estamos pagando el peaje de los ensayos clínicos, que siempre tienen edades medias algo inferiores a lo que vemos luego en los registros. Porcentaje elevado de pacientes hipertensos, hasta un 20% de los pacientes tenían antecedente de enfermedad coronaria, enfermedad valvular entre un 4 y un 10%, insuficiencia cardíaca hasta un 20%, o sea que es una muestra bastante representativa de lo que vamos a ver en urgencias. Vemos como en los resultados de eficacia el Bernacalán encontramos lo que ya esperábamos encontrar, lo mismo que habían recibido, que habían tenido otros pacientes que habían estado randomizados en otros estudios.
y la eficacia de la amiodarona es muy poco superior a la del placebo, especialmente si estamos analizando a 90 minutos. Vemos en conjunto los resultados de los estudios muy parecidos, en torno al 50% de la eficacia, el placebo en torno a un 4%, solamente el Act2 tiene un 14%, y esto fue porque son pacientes en el postoperatorio de una cirugía cardíaca, y sabéis que la fibrilación auricular que aparece en ese contexto tiene muchas relaciones con los cambios inflamatorios de la cirugía y que muchas veces pasa, abrimos un saldo de enfermedad espontánea. La amiodarona sube muy poco la incidencia de cardioversión frente al placebo. Y vamos a ver ahora los adversos. Y me voy a tener también bastante en los efectos adversos, y no porque sean muy graves ni porque sean tampoco muy importantes, ahora vamos a ver cuáles son. Pero yo creo que cuando aparece un fármaco nuevo y empezamos a utilizarlo, tenemos que saber qué es lo que nos vamos a encontrar, y también tenemos que saber cómo tenemos que reaccionar ante un posible efecto adverso del fármaco. Entonces vamos a ver, bueno, pues un poco en estos estudios los efectos adversos que hemos tenido, cuáles de ellos han sido serios, cuántas muertes hemos tenido y por qué hemos tenido estas muertes, y luego otros episodios de interés. Vamos a ver, de los efectos adversos globales, los más frecuentes, como pasa siempre, no son los más importantes y los más graves. Tenemos que especialmente disgeusia, estornudos y parestesia son muy frecuentes. Casi un quinto de los pacientes tiene alguno de estos efectos secundarios. Como veis, no son efectos secundarios muy graves, son todos transitorios, pasan en pocos minutos y no requieren ninguna acción específica. Pero tenéis que saber que si el paciente nota esto, está en relación directa con el fármaco que le has puesto, y le puedes informar al paciente que se le va a pasar solo en unos minutos. En cuanto a cuáles fueron los efectos adversos serios que encontramos, 2 episodios de bloqueo B completo y 2 episodios de parada sinusal en pacientes tratados con bernacalán. Estos 4 episodios fueron transitorios en el tiempo, pasaron sin ninguna acción específica, desde luego ninguno de los pacientes requirió marcapasos definitivo ni siquiera temporal. Bradicardia sinusal algo más frecuente, ya lo veremos un poco por qué. 2 casos de fibrilación auricular, que vamos a ver detenidamente por qué son estos 2 casos de fibrilación auricular, porque probablemente no tengan mucho que ver con el bernacalán, aunque están allí, los tenemos que tener muy en cuenta. Y 9 casos de hipotensión. Esto sí que yo creo que es algo también más frecuente, y tenemos que saber que esto nos puede aparecer y cómo la debemos manejar. De los pacientes que fallecieron, vamos a hablar de los 5 pacientes que fallecieron. Un varón de 64 años con una estenosis aórtica severa crítica y un infarto de miocardio con elevación del ST, se le administró bernacalán y el paciente falleció de fibrilación ventricular. ¿Vale? No podemos excluir que el bernacalán tuviera que ver. De hecho, es muy posible que haya tenido algo que ver. Lo que está claro es que a quien se le ocurrió hacer esto, espero que no se le ocurra volver a hacerlo nunca más, meter desde luego ningún ensayo clínico y ningún fármaco antiarrítmico a un paciente con esta patología, un infarto agudo transmural y una estenosis aórtica severa. Un paciente, una mujer de 68 años, tuvo una ruptura de un aneurisma de aorta disecante 28 horas después de la administración del bernacalán. Un varón de 67 años falleció por una neumonía. Este paciente tenía un cáncer de pulmón y esto sucedió 8 días después del bernacalán. Una mujer de 70 años tuvo una hemorragia gastrointestinal. Una mujer con antecedentes de un cáncer de mama falleció de la hemorragia 24 días después de la administración del bernacalán. Y una mujer de 90 años murió por insuficiencia cardíaca 26 días después del bernacalán. Bueno, son los datos del estudio. Yo creo que hay que ser honestos y hay que ponerlos, y cada uno que interprete si le parece que el fármaco tuvo que ver o no en el fallecimiento de estos pacientes. En cuanto a las taquicardias, entre un 3 a 2 horas y un 8% a 24 horas tuvieron episodios de taquicardia ventricular monomórfica no sostenida. ¿De acuerdo? Esto es algo frecuente. Fijaos que de hecho el placebo tuvo más en la mantenimiento con telemetría 24 horas y datos muy parecidos en las primeras 2 horas de infusión de la droga. Y esto, vosotros que estáis habitualmente en urgencias lo sabéis, que los pacientes que monitoriza, sobre todo pacientes cardiópatas, tienen con frecuencia episodios de taquicardia ventricular no sostenida, sobre todo cuando
sobre todo cuando el criterio de diagnóstico de taquicardia ventricular no sostenida es al menos 3 latidos a más de 100 latidos por minuto de erección ventricular. Hubo un paciente que tuvo una taquicardia por torsión puntas, una torsade. Este paciente es un paciente al que 2 horas después de darle Bernacalán se le dio ibutilide. Veis que en el protocolo de todos estos estudios que permitía utilizar el fármaco que tú quisieras 2 horas después de dar el Bernacalán, se le dio el ibutilide. Ibutilide se sabe que es un fármaco que produce con mucha frecuencia torsión de puntas. Habrá que valorar si asociaba a Bernacalán más, pero desde luego está claro que el ibutilide tuvo mucho que ver en este episodio. Y luego un paciente con Bernacalán tuvo una fibrilación ventricular y de hecho falleció de esto, y es el paciente de la estenosis aórtica que estaba ingresado con el infarto de miocardio. En cuanto al QT, habíamos visto todos los estudios han valorado el QT de manera muy estrecha y vemos que el QT con Bernacalán aumenta, no son aumentos muy importantes pero aumenta, y lo que es más importante no es tanto que aumente mucho o poco en las primeras horas, sino que al cabo de pocos minutos, a la hora y media, ya tenemos un QT exactamente igual que los pacientes que han utilizado placebo. De manera que sí, es muy importante desde luego que no aumente mucho el QT, pero sobre todo si el paciente va a hacer algo, lo va a hacer mientras tú estás encima del paciente, lo vas a tener tú en urgencias monitorizado, no cuando lo has mandado a su casa, ni siquiera cuando lo has subido a la planta. Vamos a ver, bradicardias hay también con más frecuencia que en los pacientes que han recibido placebo, y esto es muy fácil de verlo. Vamos a verlo en esta gráfica. Fijaos cómo el Bernacalán baja ligeramente la frecuencia en los pacientes que están en fibrilación auricular, y desde luego si comparas la frecuencia de los que están en fibrilación auricular, que eran la mayoría, el 95% de los que estaban en el brazo de placebo, con los pacientes que pasan a remosanusal, desde luego vas a tener una bajada de frecuencia. Muchas veces cuando haces la cardioversión tienes en los primeros minutos, puede durarte hasta 2-3 horas a veces, una bradicardia sinusal marcada, que en general no requiere más acción que la vigilancia por parte del médico. Vamos a detenernos por último un poquito más en la hipotensión, porque esto yo creo que sí que es un efecto que tenemos que conocer, es un efecto que tiene relación directa con el Bernacalán. Aquí sí que no hay que decir que esto es porque el paciente está muy malo o porque hemos utilizado otra cosa. Además, es un efecto que produce el Bernacalán entre el inicio, puede aparecer desde que inicias la administración de la droga hasta en general 15 minutos después de aparecer la droga ya no ha habido más casos de hipotensión, aunque se ha comunicado un único caso que 7 horas después de administrarle el fármaco ha tenido una hipotensión sintomática. La duración de la hipotensión, el rango está entre 2 minutos y 2 horas. En la mayoría de los casos ha respondido a pararle lógicamente la infusión del fármaco, a medidas posturales o a administrar suelo fisiológico, salvo en 2 pacientes. En uno de ellos se administró noradrenalina y en otro fenilefrina de forma transitoria. Es decir, que también 2 pacientes del placebo tuvieron episodios de hipotensión arterial sintomáticas que respondieron también con las medidas habituales, glucosatropina y anatomías musculares y suelo fisiológico. Estamos ya terminando. Quiero incidir en que un porcentaje elevado de los pacientes que están incluidos en los estudios ACT 1, 2, 3 y 4 tienen cardiopatía. Desde luego no tienen clase funcional 4 de insuficiencia cardíaca, no tienen enfermedades valvulares muy severas, salvo en un caso desgraciado, pero tienen cardiopatías. Es un fármaco que podemos emplear con seguridad en el perfil de pacientes que van a venir a urgencias con fibrilación auricular. Vemos también que un porcentaje alto de los pacientes han llevado otro fármaco antiarrítmico y un porcentaje muy alto también han llevado algún fármaco para ayudar en el control de la frecuencia, especialmente beta-bloqueantes. En cuanto a la seguridad de los pacientes que tienen cardiopatía, vemos que es seguro. Tenemos que saber también que aunque es seguro, es menos eficaz que en pacientes sin cardiopatía, y aquí tenemos el ejemplo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Vemos cómo la eficacia
del placebo fue del 0% en los pacientes con insuficiencia cardíaca, del 54% en los pacientes en los que se ha utilizado Bernacadan y que no tienen insuficiencia cardíaca, y baja hasta menos del 30% en los pacientes que das Bernacadan y que tienen insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, vemos que sigue siendo eficaz, muchas diferencias con respecto al placebo, pero va a ser menos eficaz que un paciente con un corazón normal. Los resultados de seguridad del estudio ahora, la verdad es que los voy a pasar porque son muy repetitivos, tampoco vamos muy bien de tiempo, y los riesgos, como pequeño resumen de los riesgos, la prolongación del QT es muy moderada y además es transitoria, un episodio de torsión de puntas que no tiene una clara relación al Bernacadan, la hipotensión en relación clara con el Bernacadan, hay que estar preparados y actuar, es muy sencillo lo que hay que hacer, pero tenéis que saberlo. La bradicardia parece que está más en relación con la cardioversión, y disgeusia, que estos nudos otros de forma transitoria vamos a encontrar con mucha frecuencia. En base a los resultados de estos estudios, las guías ya recogen el Bernacadan para el uso de este fármaco, y la indicación que ellos proponen es pacientes con fibrilación auricular en menos de 7 días, o pacientes con fibrilación auricular después de una cirugía cardíaca en menos de 3 días. Y no es porque el fármaco deje de ser eficaz ahí, pero ya sí que la eficacia se reduce mucho, y a lo mejor el balance riesgo-beneficio ya no está tan claro. Decir como comentario que hay en marcha un estudio randomizado para valorar el uso de Bernacadan oral. Y ya por último concluir que el Bernacadan podemos decir que en términos de eficacia nos permite cardiovertir a un 50% de nuestros pacientes que vienen en fibrilación auricular ritmo sinusal de forma rápida, que además esta eficacia no se ve afectada por la edad, el sexo ni medicación concomitante, que aunque se puede reducir con algunas cardiopatías no desaparece, que es un fármaco seguro y eficaz también tras la cirugía cardíaca. En cuanto a las conclusiones de seguridad que se pueden dar con fármacos antiarrítmicos, que la cardioversión eléctrica es eficaz y además no respondedor, y además es seguro y eficaz en pacientes con comorbilidades y sin elevación significativa en intervalo. Pues esto es todo, muchas gracias.